Doctora Ana Lorenzo por la plática que nos dio de la máquina Estelares y de la técnica de microincisión y de los lentes que se utilizan para esta técnica. Yo hice un resumen más o menos de también lo que yo leí sobre el equipo y de la poca experiencia del día de hoy que tuve con el equipo, y voy a empezar haciendo preguntas. Estamos aquí con la mesa redonda con el doctor Rodolfo Benavides y la doctora Ana Lorenzo. En cuanto a la máquina, nos dicen que es segura, eficiente y fácil de usar. Rodolfo, ¿tú cómo me defines estos tres parámetros que nos dicen que por eso debemos de usar este equipo? Realmente es una muy buena máquina. Es bastante segura, es bastante eficiente y muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque mantiene una cámara anterior bastante amplia que te permite o te da mucho espacio para manipular los pedazos del núcleo que tú vayas a partir. Yo uso una técnica de pre-chopper, entonces yo tengo el uso del pre-chopper antes y tomo los pedazos introduciendo el segundo instrumento por detrás del endolúcleo. Lo saco hacia arriba y lo puedo manipular con la patomultiplicación. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la presión que ejerce el flujo me desplaza la cápsula posterior muy atrás, entonces me permite mover el segundo instrumento por detrás del núcleo sin que haya la posibilidad de romper la cápsula. La doctora ya nos dio lo que en sí quieren decir estos tres parámetros que nos mencionaban, pero pues yo quise que el doctor Benavides también nos dijera en cuanto a su experiencia, que opinaba él. Aquí, doctora Lorenzo, en cuanto a la bomba, en cuanto a los módulos, ¿cuál prefiere? ¿Vacío o fluido? Sé que también hay el módulo para posterior, pero ese todavía no nos ha llegado aquí a México. Pero en cuanto a estos dos módulos, ¿cuál prefiere y por qué? A mí, en lo personal, me gusta un poco más el de vacío. Yo sé que a mucha gente, ¿no?, incluyendo a Carlos Martínez, que es el jefe de servicio de la clínica donde yo estoy, él siempre ha dicho que el flujo es mucho más seguro, pero con el vacío se va mucho más eficiente y mucho más rápido, pero en realidad ya es como cuestión de gustos. Pero con una máquina tan avanzada y con tanta tecnología, en realidad cualquiera de los dos que se elijan nos da unos resultados bastante adecuados. Por ejemplo, para cataratas que son muy duras en cuanto a los parámetros, lo que a lo mejor no mencioné mucho, también nos permite tener hiperpulsos con cataratas que son muy duras, casi luminescentes. A mí me gusta utilizar en cuanto a parámetros los hiperpulsos y poner 100 pulsos por segundo a un ciclo de trabajo del 50%, y esto da una eficiencia muy importante. También, bueno, otra cosa que no mencioné durante la presentación es que este equipo es de los pocos que nos permiten tener el pedal con una modalidad que se llama doble lineal. ¿Y esto qué nos permite hacer? Podemos separar el ultrasonido, o sea, no tenemos que hacerlo todo en una misma posición, sino, por ejemplo, queremos tener poco vacío y empezar con ultrasonido, entonces podemos desplazar el pedal hacia la derecha y podemos tener pulsos de ultrasonido sin tener que llegar a la posición que es, o sin tener que llegar a todo el vacío. Entonces tiene otras cosas que hay que ir probando y que otras máquinas, otras compañías definitivamente no lo tienen. Entonces hay que ir probando y hay que ver qué le gusta a cada quien. Claro, esto es, por ejemplo, el fluido es como si tuviéramos una máquina peristática, pero más avanzada. Y el vacío es como una máquina Venturi, pero perfeccionada. ¿Sí es? Entonces, igual, pues aquí la costumbre que tengamos nosotros en cuanto al uso de las máquinas, ambas han demostrado ser buenos módulos para realizar la cirugía. Hoy en la mañana yo tuve experiencia con la técnica de vacío y pues yo también siempre he preferido máquinas con Venturi, porque pues siento yo que tiene un mejor agarre y un vacío un poco más acelerado, más fuerte o más directo, que nos permite realizar el procedimiento un poco más rápido. Estos son los módulos que ya la doctora habló de ello. En cuanto a la técnica, ¿qué modificaste tú, Rodolfo, para realizar este tipo de técnica con este tipo de cirugía? La primera modificación que hice fue el tamaño de la incisión de entrada. Eso me permitió tener mayor estabilidad en cámara y poder hacer la manipulación con mayor seguridad. En cuanto a pinzas, tuve que comprar
equipo nuevo. Aunque puedes hacer... ¿No te lo dieron los de Bausch & Lomb? No. Oh, no. Puedes utilizar parte de lo que tienes dentro del quirófano, como puede ser el cistotoma, puede ser la capsuloresis con el puro cistotoma, y puedes hacer un pre-chop, pero puedes hacer una división, un paco-chop. Ahora, en cuanto a el movimiento de las piezas dentro de cámara anterior es bastante seguro y te permite, cuando estás en una cámara estrecha, en una cámara cerrada, te permite ser más eficiente al tomar la pieza y poderla emulsificar. Eso te va a hacer que tengas un menor edema corneal y vas a tener córneas claras al día siguiente. Por lo tanto, va a tener una mejora de selección. Ahora, en función al uso de diferentes instrumentos, obviamente que son bastante más caros, pero vale la pena porque vas a ahorrar en tiempo y vas a ahorrar y que el paciente va a tener una mejor visión mucho más pronto. Pues como dijo la doctora también, si nosotros contamos con una trata de asas largas, delgada, podemos realizarlo con esa. Hoy yo lo realicé con una trata larga que tengo, también de trata normal que utilizo y que puedo utilizar en diferentes tamaños de incisión. Pero sí hay que tomar en consideración, como comentaba la doctora también, de que debemos de contar con todos los aditamentos de estos equipos, porque pues, si nos falta algo no vamos a poder realizar la cirugía. Hoy llegó la máquina, pero no llegó la pieza de mano. En fin, luego pudo llegar la pieza de mano y pudimos hacer la cirugía. Entonces debemos de saber qué tenemos para ver si vamos a utilizar el equipo y qué no tenemos para saber que no lo vamos a utilizar. Porque igual si hacemos una incisión de 2, una incisión de 1.5, que vi que también podían hacerse, una incisión de 1.8, pero no tenemos el lente adecuado para inyectar, pues vamos a ampliar la herida. Aquí vamos a ir viendo paso por paso esto porque es interesante ver que esta técnica se pueden hacer incisiones más pequeñas de las que estamos acostumbrados. La doctora dice que es fácil que realicemos cirugía con herida pequeña y en cataratas duras. Pues la verdad es que yo no encuentro gran diferencia. En realidad, a mí se me hace muy eficiente la máquina y como todos sabemos que estamos utilizando poderes más bajos de ultrasonido, entonces incluso a mí me da menos miedo poder causar, por ejemplo, una quemadura corneal con esta máquina que, les digo, algunos le denominan faco frío. No hay faco frío, pero sí se produce mucho menos energía dentro del ojo. Entonces a mí incluso se me hace mucho más. Si tengo que escoger entre algunas de las dos máquinas, si tengo una catarata muy dura, un caso muy difícil, yo sí prefiero esta máquina porque sé que voy a utilizar mucho menos energía dentro del ojo y la emulsificación de los tratamientos va a ser mucho más eficiente. Y en cuanto al tamaño de la herida para esta catarata dura, ¿prefieres el de 1.8, el de 2 o te vas a 2 dedos? A lo mejor lo hago de 2 milímetros, pero en realidad no hay tanta diferencia. ¿Y tú, Rodolfo, qué tamaño de incisión prefieres? Catarata muy dura, me voy a 2.2. Para tener un poquito más de facilidad en la toma del fragmento. A veces es un poquito desesperante que estamos enfrente de una catarata muy dura y queremos utilizar parámetros más altos, pero aquí nos dicen que el ultrasonido en este tipo de máquina, la ventaja que tiene es que si tenemos catarata dura podemos utilizar ultrasonidos hasta 40. ¿Y si necesitamos más? Se puede. Yo nunca he utilizado ultrasonidos más de 40, incluso en cataratas luminescentes, a lo mejor 30, 35, 40 es lo más que he utilizado, pero no he utilizado más de 40. O sea, es porque el tipo de ultrasonido es completamente diferente. O sea, los pacientes siempre me dicen, ay, ¿cómo con 20? O sea, en una catarata N2, por ejemplo, nunca le ponemos 30, le ponemos 20 y vemos cómo está. Si necesitamos más ultrasonido, le subimos 25, 30, si está muy dura. Pero yo nunca he utilizado más de 40 de poder ultrasonido. Y sobre todo haciéndolo así, o con burst o con hiperpulsos. Entonces ya también ir adaptando la técnica, ¿no? Y los parámetros dependiendo del tipo de cirugía. Pero yo nunca he utilizado más de 40 de ultrasonido.